Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar con el desarrollo de esta escuela de otoño que, como todos ustedes pueden comprobar, pues está resultando un éxito. Ahora tengo el honor de presentar a un ilustre académico, a don José Antonio Escudero López, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho, y ha desempeñado, don José Antonio Escudero fundamentalmente es un académico, aunque ha desempeñado puestos o cargos que están a caballo entre la vida académica y la vida política, pero siempre él se ha encargado de dar una vertiente académica al desempeño de sus tareas. Él organizó y fue el primer director de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial. Ha sido profesor invitado por algunas de las mejores universidades americanas, como por ejemplo Berkeley, Harvard. Es académico de la Real Academia de la Historia y en la actualidad es presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presidente del Instituto de España, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, etcétera, etcétera. Bien, creo que su currículum es excesivamente largo, pero a mí lo que más me interesa es resaltar sus aspectos académicos. Así que, sin más, profesor Escudero, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad Católica de Ávila y al diario La Razón, en especial a su director, don Francisco Maruenda, por haberme invitado a venir aquí, y muchas gracias también por estas amables palabras de presentación. Yo les tengo que decir que he dudado mucho acerca del tema del que debía hablar, porque en mi modesta experiencia yo fui senador constituyente cuando se hizo la Constitución y formé parte de la Comisión Constitucional del Senado. Entonces podía haber optado por traer aquí unos recuerdos de los problemas de la elaboración de la Constitución. Pero por otra parte, como estas jornadas tratan de la Constitución y tratan de la reforma de la Constitución o de la posible reforma de la Constitución, tengan ustedes en cuenta que la parte más discutida y más problemática de la Constitución pues es evidentemente el título octavo, y cuando se habla en serio de la reforma de la Constitución se habla de enfrentarse con el título octavo que inauguró en España el famoso Estado de las Autonomías. Entonces, como la problemática de España ahora mismo tiene que ver con ese título octavo y con las reclamaciones independentistas de unos y otros, especialmente en Cataluña, a mí me ha parecido que podía tener un mayor interés dado que en esta mesa se sientan y se van a sentar pues muchos políticos, dar una visión histórica del problema, puesto que yo soy profesor de Historia del Derecho y además he dedicado algún tiempo a estudiar estas cuestiones. Porque, ya les digo que
A mí me parece que la transición que ha sido tan elogiada, 2 minutos nada más para lo político, la transición que ha sido tan elogiada y que yo viví primero dentro de UCD y después del CDS, es decir, en íntima relación y en habitual relación, pues con un gran personaje político de esta ciudad que fue pues don Adolfo Suárez. Entonces, yo creo que la transición se hizo mal en 2 cosas, o la Constitución se hizo mal en 2 cosas. En primer lugar, en que no se delimitó hasta dónde podían llegar las transferencias del Estado central a las autonomías. Eso quedó abierto. Y eso ha generado una especie de proceso en que los entes autonómicos reclaman continuamente, a veces como un chantaje, más y más y más autonomía a cambio del apoyo parlamentario. Esto es lo que ha pasado y está pasando concretamente con Cataluña. Es decir, la Constitución no cerró, esto se puede transferir y esto no se puede transferir. Incluso hacia arriba y hacia abajo, porque la Constitución resulta que transfiere también hacia arriba, hacia Europa, y luego hacia abajo. Entonces, como evidentemente para cualquiera que sepa algo, haya estudiado matemáticas en 5 minutos, pues evidentemente cualquier transferencia o cualquier cosa humana es finita y no es infinita. Y por consiguiente, el proceso de descentralización no puede ser infinito, porque entonces acaba con el Estado y se disuelve la nación. Entonces creo que ese ha sido uno de los 2 grandes errores que cometimos en la transición, el que no se fijara qué se podía transferir y qué no se podía transferir. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que yo creo que el segundo gran error fue la transferencia de la educación, porque la transferencia de la educación ha significado que en las distintas comunidades autónomas, especialmente las comunidades reivindicativas con esta historia del derecho a decidir y demás cuestiones, pues resulta que, claro, la gente sabe lo que le han enseñado. Entonces, como le han enseñado una historia completamente distorsionada, o en buena medida distorsionada, pues entonces la gente cree en aquello que se le ha enseñado, que no se corresponde con la realidad. Eso de España nos roba, etcétera, que ya verán ustedes ahora cuando hablemos de historia, que tiene sus antecedentes. En fin, yo creo, y cierro el exordio político, yo creo que no todo se ha hecho bien, no se puede tener visiones, qué maravilla, todo perfecto, no, todo no es perfecto. La transición ha sido evidentemente una maravilla, en el sentido de que ha sido un proceso de reconciliación y de convivencia de los españoles, que llevábamos mucho tiempo planteando problemas y sin poderse entender unos con otros. Pero no todo se ha hecho bien, y yo ya digo que creo que esas 2 cosas se pudieron haber hecho mejor. Bueno, dicho esto, como las reivindicaciones nacionalistas y concretamente la que está más sobre el tapete político, las catalanas, arrancan de una especie de reivindicación histórica. Es decir, que si ustedes oyen los agravios que esgrimen los independentistas catalanes para reclamar la independencia, pues todo ese proceso parte de una reivindicación primera que se refiere a una cosa que es un tanto técnica,
que son los llamados decretos de nueva planta, que tuvieron lugar o que se dieron a comienzos del siglo XVIII. El independentismo catalán y las reivindicaciones catalanas arrancan de ahí, porque ellos afirman que ahí se desvirtuó la esencia de la nación catalana, que la llaman nación, como tal no existía, pero la llaman así, y por consiguiente es el punto de partida de todo. Y por tanto yo, con el permiso de ustedes, y si no veo caras de excesivo cansancio, pues voy a dedicar media hora a explicar lo que sucedió a comienzos del siglo XVIII, es decir, el arranque de las reclamaciones del independentismo catalán. Y lo que sucedió en el siglo XVIII es que hubo unos decretos de nueva planta como consecuencia de la llamada Guerra de Sucesión. Entonces, voy a entrar en ese tema. Los decretos de nueva planta fueron una serie de decretos que se dieron en España cuando entraron los Borbones, el primer Borbón, Felipe V, y esos decretos, digamos, uniformizaron la estructura territorial de España. Es decir, España hasta entonces había sido lo que los expertos llaman un Estado compuesto, es decir, estaba la Corona de Aragón, Castilla, etcétera, cada uno con sus leyes, había incluso fronteras, etcétera, etcétera. Pues bien, los decretos de nueva planta dispusieron la introducción del derecho castellano en la totalidad de la península y, por consiguiente, en la Corona de Aragón. Y esos decretos de nueva planta, yo voy a decir pocos datos para no cansarles, pero alguno hay que decir, fueron varios para distintos territorios, pero los más importantes fueron los de 1707, que se dieron para Aragón y Valencia, y el de 1716, que se dio para Cataluña, Y como digo, ese famoso decreto de 1716 es el agravio principal y primero que el independentismo catalán exhibe hoy ante el Estado central. Los orígenes del problema tienen que ver con que esos decretos se dieron a raíz de una guerra de sucesión, y esa llamada guerra de sucesión se suscitó en España como consecuencia de la muerte del último de los Austrias, de Carlos II, de la muerte sin descendencia. Entonces, cuando Carlos II pues estaba ya muy enfermo, las cortes europeas prácticamente se reunían e hicieron incluso unos tratados de reparto, pues de hecho repartiéndose España al margen de la voluntad de los españoles. En esa situación, cuando Carlos II, que era una persona de una salud muy endeble, cuando Carlos II va a morir, pues hay como tres pretendientes a la corona de España. Uno era Luis XIV, el rey de Francia, para su nieto, que era un niño. Otro era el duque de Baviera, para su hijo, otro niño. Y el tercero era el archiduque el emperador de Austria, también para su hijo, que era otro niño. Tuvo lugar así un juego de niños, pero un juego de niños trágico, porque dio lugar a una guerra, esa guerra de sucesión, en la que murió más de 1 millón de personas. Carlos II, en el segundo de los testamentos que hizo, designó como sucesor al candidato francés, es decir, al nieto de Luis XIV, a Felipe de Anjou, el cual vino a España, naturalmente ante ya
el enfrentamiento y, digamos, la crítica de todas las otras potencias internacionales, porque aquí lo que se jugaba era un enfrentamiento de dinastías, la dinastía de los Austrias, que ocupaba Centro Europa y España, habían sido los Austrias los reyes de España hasta entonces, y por otra parte la monarquía, la poderosa monarquía francesa. Entonces, al final, el elegido, Felipe, vino a España a hacerse cargo de la corona, y cuando vino a España en 1701, él contrajo matrimonio por poderes con una princesa italiana, María Luisa Gabriela de Saboya, con la que tenía que contraer matrimonio. Entonces se casaron por poderes y tras ese matrimonio, pues ella vino a España y Felipe V salió, el que era Felipe, el Felipe que era ya Felipe V, pues salió a su encuentro en Cataluña y con el propósito de celebrar cortes en Cataluña primero y luego a la vuelta cortes en la Corona de Aragón en Zaragoza. Es decir, ese era el plan. Felipe V ha venido a Madrid, la princesa esta acude a Cataluña, se encuentran en Figueras, van a celebrar cortes en Cataluña y luego a la vuelta a Madrid, en Zaragoza, para que los catalanes primero y los aragoneses después juraran al nuevo rey, y el nuevo rey a su vez jurara los fueros y privilegios de ambos territorios. Ese es el planteamiento. Entonces, efectivamente, Felipe V y la nueva reina se encontraron en Figueras, como he dicho, y permanecieron unos meses en Barcelona, donde Felipe V convocó cortes y se celebraron unas cortes catalanas entre 1701 y 1702 que fueron extraordinariamente favorables para los catalanes. Esto no lo ha discutido nadie. Extraordinariamente favorables. En primer lugar, porque se celebraron en catalán. La lengua de las cortes fue el catalán. Y luego porque además pues se dictaron un gran texto legal que se llama las Constituciones y otros derechos de Cataluña, pues con una serie de reconocimientos del nuevo rey hacia Cataluña. O sea que todo parecía entonces como un panorama idílico que muy pronto se va a complicar. Y se va a complicar porque pese a que esas cortes habían sido, como todo el mundo reconoce, los propios catalanes, como digo, pues unas cortes extraordinariamente favorables para Cataluña, pues por una parte el comportamiento del virrey de Cataluña pues no fue lo cuidadoso que debía haber sido, pero por otra parte los catalanes pues se habían mantenido, habían hecho negociaciones con el candidato austriaco, que había quedado fuera como consecuencia de que Carlos II había elegido al candidato francés. Entonces, frente al nuevo rey Felipe V se alza este candidato de la Casa de Austria, que es apoyado por las grandes potencias marítimas europeas. Y entonces hay un enfrentamiento entre esas potencias marítimas, que son Inglaterra y Holanda, aliadas con la monarquía austriaca frente a la monarquía francesa. Entonces, lo que se trata sencillamente es, esta elección no la consideramos válida, la elección que había hecho Carlos II, por consiguiente, Felipe V es un intruso, a pesar, como digo, de que había sido muy bien acogido en Cataluña, donde había sido jurado como rey. Tomen nota de esto, había sido jurado como rey. Felipe V a su vez había jurado respetar
los fueros catalanes. A raíz de esto, a raíz de esa oposición y de esa organización de las potencias europeas, sencillamente estalla la guerra. Y estalla la guerra en Italia, cosa que quiero hacer notar, porque la guerra de sucesión, los independentistas y la historiografía independentista la ha planteado como una guerra entre Cataluña y Castilla, lo cual es rigurosamente falso. La guerra de sucesión estalló como un enfrentamiento entre estas alianzas de potencias europeas, y fíjense ustedes hasta qué punto fue una guerra internacional, que la guerra se desató en Italia, a donde Felipe V tuvo que irse. Es decir, que ese plan de volver con la reina desde Barcelona a Madrid no lo pudo cumplir. Felipe V se fue a Italia porque había estallado la guerra, la reina volvió a Madrid y se detuvo en Zaragoza, donde los aragoneses juraron al nuevo rey, y la reina, en nombre del rey, juró respetar los fueros aragoneses. Se desata así, vamos así por tramos, porque esto se complica cada vez más para que no nos perdamos, se desata así la llamada Guerra de Sucesión. El nombre pues es bien claro, porque es la guerra por la sucesión de la corona de España. Y esa guerra tuvo dos períodos muy claros y muy distintos. Primero, de 1701 a 1706, esos 5 años, la iniciativa de la guerra la llevó la Confederación de Potencias, el emperador de Austria, los ingleses, holandeses, etcétera, etcétera, que ya parecía en 1706 que ganaban la guerra, con lo cual Felipe V se hubiera tenido que marchar. Pero 1707, el año siguiente, fue un año decisivo, porque la situación dio completamente la vuelta a raíz de una célebre batalla, que tuvo lugar en la localidad de Almansa. En esa batalla, las tropas borbónicas, con algunos tercios españoles, derrotaron a las tropas de la alianza de las otras naciones, y de una manera además, digamos, rotunda, lo cual significó que las tropas de Luis XIV y de Felipe V a continuación ocuparan Valencia y ocuparan Zaragoza. Es decir, que de la corona de Aragón, compuesta por el reino de Aragón, el reino de Valencia, también el reino de Mallorca, pero eso quedaba más lejos, y el Principado de Cataluña, las tropas francesas se hicieron en esa guerra internacional, como digo, tras Almansa, tras la batalla de Almansa, del 25 de abril de 1707, esas tropas se hicieron con el reino de Valencia, con Zaragoza, y luego entraron en Cataluña y ocuparon también Lérida. Es decir, que prácticamente el mundo, digamos, los partidarios del archiduque de Austria, pues prácticamente quedaron concentrados y reducidos a Barcelona. Voy a saltar unas cosas. La guerra de sucesión, como yo les he dicho, pues fue, por una parte, pues un conflicto internacional. Bueno, fue realmente un conflicto internacional en el que lucharon, pues prácticamente todos contra todos. Pero dentro de ese conflicto internacional,
pues hubo también, hay que reconocerlo, pues una cierta guerra civil entre españoles, en la medida en que pues la gente se vio situada en uno de los dos lados contendientes, y claro, pues unos lucharon contra otros. Pero sobre todo, y abandono este asunto, hay que tener en cuenta que la guerra de sucesión fue, pues esto, una guerra internacional en la que no solo, fíjense ustedes, no solo lucharon las potencias europeas, Holanda, Inglaterra, Austria, contra Francia, sino que además lucharon, por ejemplo, los austríacos contra los húngaros, y lucharon las potencias bálticas contra Rusia. Es decir, que se organizó una verdadera guerra internacional y, como comentó el almirante de Castilla, en frase textual, una guerra tan universal cual no se ha visto nunca. Una guerra tan universal cual no se ha visto nunca. Yo les he dicho antes que hubo como 3 periodos. Un primer periodo hasta el año 6 de predominio austriaco. A partir de entonces, de 1707, tras Almansa, hasta 1713, una segunda etapa de predominio francés. En 1713 se liquida la guerra con unos tratados, el Tratado de Utrecht sobre todo, y a partir de entonces hay 2 años con el llamado caso de los catalanes, a lo que yo me referiré enseguida. Pero en fin, estamos con el fin de la guerra o la primera parte de la guerra ha terminado, se ha ocupado la corona de Aragón, excepto Barcelona, y en Aragón, en el reino de Aragón, parte de la corona de Aragón, los reformistas franceses actúan y hacen la operación de introducir allí, en Aragón, el derecho castellano. O dicho con otras palabras, se va a dictar en 1707 el primero de los decretos de nueva planta, que es el que afecta a Aragón y Valencia, que eran territorios ya conquistados. Me explico, ¿no? Eran territorios ya conquistados. Entonces allí, como en el espíritu reformista francés, pues estaba pues la centralización, el uniformismo, etcétera, etcétera, entre otras cosas, para poder gobernar mejor, pues en el mes de julio de 1707 se da ese primer decreto de nueva planta que introduce, como digo, el derecho castellano en Aragón y en Valencia y suprime el derecho autóctono, el derecho foral que entonces existía. El decreto de nueva planta de Aragón y Valencia, porque hemos hablado de los decretos de nueva planta, el tercero será el catalán, ahora hablaremos de él. Pero el decreto catalán, en definitiva, es la prosecución de un proceso general cuya primera parte y fundamental es el primer decreto de nueva planta de Aragón y Valencia. Pues bien, ese decreto de nueva planta se basa en una razón fundamental, y la razón fundamental es, en la exposición de motivos del decreto, es que los súbditos de Aragón y de Valencia han desobedecido a su rey legítimo, que es rey legítimo por 2 razones, según dice el decreto. En primer lugar, porque es el sucesor de Carlos II, y por consiguiente es el rey. Y en segundo lugar, porque ha sido jurado por los propios súbditos de un reino y de otro. Por consiguiente, esos que han jurado a Felipe V han, digamos, conculcado su juramento
porque se han puesto de parte del pretendiente austriaco, y en consecuencia yo, Felipe V, les castigo a Aragón y Valencia con la supresión de su derecho y la introducción del derecho castellano. En general, porque no sé si hay aquí muchos que conozcan el mundo del derecho, pero si no es igual, el derecho tiene como dos partes, o hay dos tipos de derecho. Uno, el derecho público, que es la organización política, la organización de municipios, las cortes, etcétera. Y el derecho privado, que son las relaciones entre particulares, el derecho con arreglo al cual uno se casa o dicta testamento, etcétera. Pues bien, el decreto de nueva planta de Aragón y Valencia suprime el derecho privado y público de Aragón y Valencia e introduce en consecuencia el derecho privado y público castellano. La justificación, además, aparte de que se habían desdecido del juramento que habían hecho, es lo que el decreto llama la rebelión general, es decir, que el decreto de nueva planta, de Aragón y Valencia, afirma que todos se han rebelado contra Felipe V, lo cual evidentemente no era cierto, porque hubo mucha gente en Aragón y Valencia que eran partidarios de Felipe V, pues como pasa siempre, que en todos los sitios hay partidarios de unos y de otros. Entonces la protesta a raíz del decreto fue enorme y como consecuencia de esa protesta, pues el propio Felipe V llegó a dirigirse a Aragón y a Valencia en el año 11, diciendo, bueno, pues quizá pues aquí ha habido una exageración o nos hemos entendido mal y tal. Díganme ustedes en qué casos hay que reconsiderar las cosas. Entonces, Aragón contestó protestando y reivindicando su derecho privado, pero Valencia no contestó. En consecuencia, Felipe V devolvió el derecho privado a Aragón y mantuvo para el derecho público el derecho castellano, y Valencia perdió todo su derecho y allí quedó instaurado el derecho castellano en lo público y en lo privado, porque Valencia no contestó. Y pueden decir ustedes, ¿y por qué no contestó Valencia? Pues esto es una cosa que discuten los especialistas, pero probablemente Valencia no contestó o no argumentó, pues porque el tal decreto también traía unos beneficios, porque por ejemplo les abría la posibilidad del comercio con América. Pero en fin, el caso concreto es que Aragón en 1707 pierde todo su derecho, en el año 11 recupera el derecho privado y pierde el derecho público, es decir, cortes, organización política, etcétera, etcétera. Valencia pierde todo y en este contexto se está desarrollando la guerra, y cuando al final, en la segunda etapa, pues la guerra ha terminado con el asedio de Cataluña, vamos, y sobre todo con el famoso asedio de Barcelona, entonces es cuando, una vez conquistada Barcelona, el rey se plantea la posibilidad de introducir o de hacer un segundo decreto para Barcelona, unificando su derecho con el derecho castellano. Entonces se dará el decreto de nueva planta catalán. La guerra se había desarrollado con muchas alternativas, pero hubo dos acontecimientos de los que el mundo independentista nunca habla, pero hubo dos acontecimientos fundamentales que además determinaron el desenlace de la guerra. Un acontecimiento fue que el propio archiduque Carlos, es decir, el candidato austriaco
que había llegado a ser elegido y nombrado rey en Barcelona, resulta que su padre se muere, deja vacante, el emperador de Austria se muere, deja vacante la cabeza del imperio y este señor sencillamente prefiere, como le toca por sucesión a él el ser emperador, pues abandona Cataluña, se marcha y se traslada a Viena, con lo cual los catalanes se quedan sin rey. Y luego un segundo acontecimiento que fue que en Inglaterra hubo unas elecciones, ganó el Partido Conservador y entonces los ingleses que habían apoyado siempre a Cataluña y que les habían pedido que ayudaran en esa guerra contra los franceses, los ingleses se echaron para atrás y abandonaron también a Cataluña. Entonces Cataluña se quedó sola, sin ninguna ayuda internacional. De tal manera que los catalanes llegaron incluso a pedir ayuda a un sultán oriental, diciéndole que, en fin, que si no les tocaba los fueros y la religión, que le entregaban Cataluña con tal de poder resolver el asunto de la guerra. Eso no se llevó a cabo. Los catalanes, como digo, porque su rey se había marchado y porque los ingleses los habían abandonado, se quedaron solos y tras un asedio encarnizado, pues Barcelona capituló y en consecuencia se acabó la guerra de sucesión. Con ese motivo, y voy a acelerar para concluir, con ese motivo, a partir de Utrecht, a partir del Tratado de Utrecht del año 11, pues ya, digamos, con los acuerdos pues prácticamente tomados, se produce ese fenómeno que se ha llamado entre los historiadores el caso de los catalanes. Y el caso de los catalanes fue que antes que el gobierno catalán y el gobierno inglés decidiera retirarse del asunto catalán, hubo un movimiento en Inglaterra en favor de Cataluña, es decir, la Cámara de los Lores en concreto, más o menos dijo: nosotros hemos incitado a estos señores a que se sumen a la guerra contra Francia, nosotros no les podemos dejar abandonados ahora. Pero por cuestiones políticas, la política da lugar a cosas muy cambiantes. Como les he dicho, el caso concreto es que los ingleses desaparecieron y los catalanes se habrían quedado solos, pidieron esa ayuda, como les he dicho, al famoso sultán, la ayuda no tuvo lugar, Barcelona capituló. En el momento en que Barcelona capitula, entonces Luis XIV le recuerda a su hijo que tiene que dictar el tercer decreto para poder uniformizar el mundo jurídico de la Corona de Aragón y ya de toda España y poder gobernar con más facilidad. Con lo cual, esto es resultado de un fenómeno fundamental y no reconocido, y es que la introducción de los decretos de nueva planta, y en concreto del decreto catalán, no fue cosa de los castellanos, ni de los españoles, ni de nada. Eso fue iniciativa de Luis XIV, de lo cual hay docenas de testimonios en cartas a su hijo, en el que le dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer tal. Es decir, que entonces se plantea la elaboración del decreto catalán. Para hacer ese decreto catalán, Felipe V pide al Consejo de Castilla que elabore una propuesta. Y el Consejo de Castilla, cosa que tampoco se dice, el Consejo de Castilla solicita 2 dictámenes acerca de qué es lo que hay que hacer en Cataluña. Un dictamen lo hace un señor llamado Ahmed Yer, que era
pues como su propio nombre indica, era un catalán. El informe y el otro era un señor llamado Patiño, que no era ningún castellano recalcitrante, sino un señor que había nacido en Italia y que desde Italia había ido a la Corona de Aragón y concretamente a Barcelona, donde tenía el cargo de intendente con todos sus colaboradores catalanes. Es decir, estos son los dos que hacen los informes que darán lugar al decreto de nueva planta de Cataluña, que los catalanes hoy día, los catalanes independentistas, consideran la expresión del máximo agravio y la humillación catalana debida a los castellanos. Como digo, dos informes, el informe de Ametller, catalán, y el informe de Patiño. En el informe de Ametller, este personaje hace referencia a su país, hace referencia a Cataluña, diciendo que ha perdido sus leyes y privilegios, frase literal, por su execrable felonía y obstinada resistencia. Esto lo dice el catalán Ametller. Y el catalán Ametller propone que se suprima la organización política, es decir, el derecho público catalán, que se mantenga el privado, y propone también, en cuanto a la lengua, porque de esto se habla mucho, en cuanto a la lengua, que en la audiencia, es decir, en el supremo organismo, se hable o los documentos vayan en castellano o latín, que son lenguas, decía él, más conocidas en el mundo jurídico y tal. Y el resto de los pleitos y todas las demás cosas se hagan en catalán. Patiño, el otro, dice más o menos lo mismo, y entonces al final el Consejo de Castilla eleva un dictamen y ese dictamen da lugar al Real Decreto de 1716 que acoge esas propuestas. La propuesta de que se introdujera el derecho público, la organización política en Cataluña, que se introdujera la general, la que regía en el resto de España, y luego en lo que concierne a la lengua, pues lo que les he dicho, que la lengua en los pleitos, en la audiencia, que era el organismo superior, pues que se hagan en castellano, desecha lo de la propuesta del latín, pero en todo lo demás que se hagan en catalán. Esto fundamentalmente es el decreto de nueva planta de Cataluña, el decreto de nueva planta de Cataluña, y sobre ello, puesto que no hay tiempo para ver despacio las cosas, y para concluir, yo quisiera hacer unas reflexiones que serían las siguientes. En primer lugar, el decreto de nueva planta de Cataluña, que como les digo es el argumento primero y principal de la reclamación independentista, el decreto de nueva planta de Cataluña no es un decreto que se invente hacia Cataluña, sino que es la tercera parte de una operación general, de los decretos de nueva planta que se habían aplicado antes a Aragón y a Valencia. El decreto de nueva planta de Cataluña pues habla también de una sublevación contra el rey legítimo, etcétera, pero de una manera mucho más suave y comedida. Los decretos de nueva planta, tanto el aragonés valenciano como el catalán, son fruto de la inspiración francesa. Es decir, ustedes saben que el mundo de la centralización política, hoy día, si comparan los estados, en Francia siempre se ha defendido pues un estado centralista
con uniformidad, con derechos iguales en todos, son los famosos lemas de la Revolución Francesa. Eso es lo que se defiende. Por consiguiente, los decretos de nueva planta son fruto de la política reformista francesa, tanto el de Aragón y el de Valencia como el catalán. De tal manera que yo incluso me atrevo a decir que si no hubiera habido guerra, esa guerra de sucesión, probablemente los decretos de nueva planta se habrían instaurado igual, porque cuando los franceses ocuparon España, digamos, con un rey francés como era Felipe V, entonces cambiaron el conjunto de la administración. Este país se gobernaba hasta entonces por consejos, el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Indias, que son organismos colegiados. Pues los franceses quitaron eso e introdujeron un sistema de los llamados secretarios del despacho o ministros, el sistema ministerial que ha llegado hasta hoy. Y transformaron también la administración territorial. Por consiguiente, lo que la dinastía francesa hizo al llegar a España es uniformizar, una tarea de uniformización, donde entró esa supresión de las peculiaridades forales y la afirmación de un derecho único, cual era el derecho castellano. En lo que respecta al caso de los catalanes, yo quiero señalar que es sorprendente que el mundo independentista moderno haya continuamente reclamado reclamado como causantes de su agravio o bien a España o bien a Castilla, etcétera, y no haya abierto la boca respecto a los dos hechos fundamentales que causaron la derrota de Cataluña y que, como les he dicho, fueron que su propio rey austriaco, que ya era rey, había sido coronado rey en Cataluña, en el momento que se quedó vacante el imperio en Viena, se marchó, luego se fue la reina, luego se fueron los militares y dejaron a los catalanes solos. Pero de eso no se dice nada, no lo leerán ustedes en ningún sitio. Y por otra parte, de que Inglaterra, que era el gran apoyo de los catalanes, por un cambio de política y de elecciones y de gobierno, pues sencillamente se desentendió y los catalanes se quedaron solos. Por eso es curioso que esas reivindicaciones se dirijan hacia España cuando se debieran dirigir hacia Austria por un lado y hacia Inglaterra por otro. En tercer lugar, decirles que como ya he hecho notar, decirles en este resumen que el decreto de nueva planta lo elaboró un catalán, el señor Ametller, y otro señor que era prácticamente catalán y que había estado en Italia y vino allí. O sea, ellos hicieron los dos informes básicos que luego sintetizó el Consejo de Castilla y que fueron la base del decreto de nueva planta de Cataluña. Pero del señor Ametller ustedes no oirán hablar nunca, no oirán hablar. Este es un señor que es como si no existiera, a pesar de que se sigue comentando que el decreto de nueva planta de Cataluña pues representa el agravio a la tal. Penúltima cuestión. Se dice: el decreto de nueva planta de Cataluña abolió la organización política de Cataluña. Es verdad. El decreto de nueva planta de Cataluña, al abolir la organización política de Cataluña, abolió las Cortes catalanas, es decir, el órgano de representación que durante siglos había expresado la voluntad de los catalanes. Tal. Pues a eso hay que decir una cosa que no sabe casi nadie, y que no se dice nunca, que eso en parte es verdad, abolió las Cortes catalanas, desaparecieron las Cortes catalanas, pero las Cortes catalanas
que eran un órgano pujante que representaba la voluntad popular. Pues miren ustedes, las Cortes catalanas llevaban 100 años sin reunirse. 100 años, o mejor dicho, las últimas Cortes catalanas que terminaron fueron en 1597. Durante todo el siglo XVII hubo unas solas Cortes en Cataluña, 1626, que se iniciaron y acabaron, como se dice vulgarmente, como el rosario de la aurora, que como saben es que cada uno se va por su cuenta. Pues así. Es decir, que no había habido esas brillantes Cortes catalanas, llevaban 100 años sin reunirse. Y finalmente, y con esto sí que ya concluyo, en el famoso tema de la lengua, el independentismo catalán achaca al decreto de nueva planta el ataque desaforado contra la lengua catalana y prácticamente el agravio de que fuera pisoteada la lengua catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sobre esto hay que decir que el mayor uso de la lengua castellana en Cataluña por autores de la época y gente muy importante fue precisamente por parte de los propios catalanes. Un catalán ilustrísimo, don Antonio de Capmany, escribe sus memorias en castellano diciendo que no lo escribe en catalán, pues porque esto es una lengua provincial, dice él, bueno, pues para que lo entienda todo el mundo. Y luego la gente cree que el decreto de nueva planta de Cataluña es un decreto absolutamente en contra de la lengua catalana. Pues yo les tengo que decir que si se leen el decreto, porque el decreto no se lo lee nadie, naturalmente, esto se repite en la prensa y en los mítines políticos, pero nadie lee el decreto. Pues si ustedes se leen el decreto de nueva planta de Cataluña, la única frase que hay que habla de la lengua es una frase que dice, comillas, las causas en la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana, siguiendo las propuestas de Ametller y de Patiño. Las causas en la Real Audiencia. El decreto de nueva planta de Cataluña admite que todas las demás, en todos los juzgados, en todas las otras instancias, se use la lengua catalana. No dice nada de la lengua catalana en las escuelas, ni en el comercio, ni prohíbe el uso de la lengua catalana para nada. Sin embargo, el estereotipo que se ha creado es que el decreto de nueva planta de Cataluña, aparte de que destruyó las Cortes catalanas y todas las cosas más, pues destruyó la lengua catalana, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, en resumen, y ahora sí que termino, en resumen, yo creo que hay que intentar entender lo que en realidad sucedió, porque la historia de España, a mí me parece muy bien, cada uno tiene las opciones políticas que tenga, siempre que las defienda por el cauce de la ley, pero las cosas pues son como son, las cosas son como son. Y entonces, pues esta pequeña charlita con la que no sé si les he entretenido o les he aburrido a ustedes, esta pequeña charlita en definitiva es una reivindicación de la historia verdadera, Es decir, que no nos inventemos mitos que además sirvan para la desunión, para el enfrentamiento y que conozcamos de verdad nuestra propia historia. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Escudero. Está claro que tenía razón cuando, de la forma que comenzó esta charla, que había algunas decía que parece evidente que el profesor Escudero tenía razón cuando habló de las dos limitaciones que tenían que haber aparecido en la Constitución.
Yo no sé si ustedes se conocían esta historia, pero sería bueno que esta historia, los que sí que la tendrían que conocer, pero eso es imposible, serían los estudiantes de Cataluña. La cosa está un poco enrarecida, no veo yo muchas posibilidades de que se lograra eso, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Que muchísimas gracias, profesor Escudero, de nuevo, y muchas gracias también a todos ustedes. Continuaremos esta... ¿Quería decir algo, Paco? A las 4, eso iba a decir eso. Continuamos con esta escuela a las 4 de la tarde. Muchas gracias de nuevo. Yo no sabía que estaba Paco ahí.